lastimosamente 2 meses antes de los Juegos Olímpicos me contagio de COVID, estoy 15 días aislado, pierdo masa muscular, pierdo el tema pulmonar, pero me recuperé muy rápido. Toda esa carga de todas esas competencias como que me cogió el cuerpo y todos los dolores que no tenía, las 2 rodillas, espalda, los 2 hombros, medio gripa con fiebre, todo encima. Al final terminé yendo a Qatar a cumplir con un requisito ahí de presentación y no competí. Yo nunca había hecho más de un mesociclo completo de entrenamiento. Sí. Y en 2025, gracias a Physiosport Lab, gracias a Physiosport Lab, gracias a Dios a fin de año, con ese hombro así, fuimos al mundial y fuimos medallistas mundiales. Fui medallista mundial en el mundial de Manama, Bahrein, de 2024, y fui medallista mundial mayores después de 5 años sin ganar una medalla mundial mayores desde el 2019. Pasó todo lo que pasó desde el 2019 y en el 2024 vine a ganar una medalla mundial mayores y me quedé por fuera de esos Juegos Olímpicos. Un golpe fuerte, más que todo en lo emocional, y yo salgo de ahí pero con una motivación extra para París. Bueno, bienvenidos a un episodio más de Reset. Hoy tenemos a alguien muy especial, a una persona que yo particularmente admiro muchísimo, no solamente por todo lo que este man ha logrado en su larga vida deportiva, sino que además porque fue también uno de mis primeros deportistas de alto rendimiento con los cuales tuve la oportunidad de trabajar y el cual me ha marcado de forma muy positiva en mi experiencia profesional. Entonces, nada, estamos dando la bienvenida al gran Jonathan Rivas. ¡Eso! ¡Bien! Jonathan Rivas, pesista profesional colombiano, referente mundial del levantamiento olímpico, doble campeón de Juegos Panamericanos, campeón mundial sub-17, campeón mundial sub-20, múltiple medallista en campeonatos mundiales de mayores. Un atleta que no solo levanta peso, levanta respeto, pasión y orgullo para todo un país. Su historia es de grandeza forjada con sudor, disciplina y fuego interno. Cada logro suyo es un mensaje claro. Los límites existen para ser superados. Y hoy, en Reset, somos testigos de ese instante exacto, cuando el mundo lo vio romper récords, cuando su nombre quedó escrito en la historia. No, pues muchas gracias por la invitación. Creo que es un espacio muy importante para toda la comunidad, pues del área de fisioterapia, el área de la salud, para los deportistas. Y bueno, que mi experiencia esté hoy acá y pueda contar un poquito pues de lo que he vivido desde el área de la fisioterapia, creo que es algo muy importante. Bueno, la idea de hoy es hablar de lesiones deportivas. Vamos a hablar de lesiones, vamos a ver su vida, su experiencia con las lesiones, qué hemos aprendido, porque creo que hemos aprendido tanto usted y yo de todas ellas, y cómo este es un motor, o cómo esas han sido un reset para la vida personal y deportiva suya. Pero bueno, antes empecemos desde el principio, ¿no? Jonathan, ¿cómo fueron sus inicios en el deporte y qué lo llevó a usted a convertirse en atleta de alto rendimiento? Pues todos son procesos. Yo inicio muy pequeño, un deporte donde lo ideal es empezar entre los 11, 12, 13 años, inicio mucho más pequeño, con 9 años, pero cuento pues con la suerte de tener un entrenador que sabía lo que estaba haciendo, que aparte pues del tema deportivo también metía lo que era la pedagogía al máximo, la pedagogía con los niños, y conmigo lo que hizo fue entre esas edades de los 9 a los 12 años, que es a la edad a los 12 años donde debería empezar a entrenar deporte como tal, un deporte como las pesas. En esos 2-3 años lo que hizo fue formarme como atleta, inculcó valores, el tema de entrenamiento en esas edades lo que hizo conmigo fue más un tema de desarrollo motriz, más que ponerme a cargar peso. Entonces eso me sirvió mucho para el atleta en el que me tenía que convertir a la edad de 15, 16 años.
que es donde se parte el atleta aficionado al atleta de alto rendimiento y donde empiezas a competir a alto nivel. En esas edades es donde ya empiezan a haber campeonatos a nivel mundial, y si ya hay campeonatos a nivel mundial ya es alto rendimiento en todo su esplendor. Entonces, todos esos valores y ese desarrollo motriz que tuve a temprana edad me llevó a tomar decisiones claves en mi carrera cuando tenía más o menos 15, 16 años, que me tocó emigrar a otra ciudad para poder seguir con el alto rendimiento y poder estar con 15, 16 años solo en una ciudad completamente desconocida para mí y entrenando con metas altas, pues ya pensando en alto rendimiento, en eventos internacionales. Entonces yo creo que es como esa formación de niño y poder tomar esas decisiones importantes en mi carrera a temprana edad. Ahí me surgen dos dudas. Bueno, yo salí malo para todo, nunca tuve la oportunidad de practicar deporte a grande nivel. Sin embargo, tuve la oportunidad de llegar al deporte por otra vía. Yo sé que ustedes dos han tenido una experiencia en el deporte tal vez un poco más profunda. Pero, primero, ¿cómo llegó el deporte? Y segundo, ¿en algún momento o en qué momento usted se dio cuenta? Y tal vez va para los dos esa pregunta. ¿En algún momento en particular ustedes se dieron cuenta de que podían llegar al alto nivel o simplemente las cosas se fueron dando? Entendiendo que los dos tienen historias un poco diferentes, ¿no? Pero ¿en qué momento se dieron cuenta que iban a lograr tantas cosas o que iban a lograr y no lo alcanzaron? Y en su caso que realmente pues usted ha logrado muchísimas cosas. A ver, en mi caso, ahí yo diría 3 cosas. Primero, las cualidades con las que uno nace, que ya podríamos llamarlo genética. Segundo, las condiciones en las que pasé mi infancia, es decir, desde pequeño hasta los 9 años, que a los 9 años empiezo a entrenar. Y el descubrimiento que tuvo conmigo mi entrenador. O sea, yo podía ser un prodigio, pero si nadie me descubre, entonces ahí me quedo. Entonces yo cuando llego a entrenar, yo primero entrené fútbol más o menos un añito en categorías de niños, baby, y destacaba mucho por mi físico. Yo me acuerdo que la categoría era hasta 9 años y yo parecía un niño de 12, 13 años. Entonces destacaba mucho. Cuando llegué a las pesas, nos presentamos con el entrenador, éramos mi hermano mayor y yo, y le dijimos que de dónde veníamos, qué hacíamos, y nosotros venimos, o sea, toda mi infancia fue en una finca en el Águila, aquí en el Eje Cafetero. Entonces estoy hablando que yo era un niño que a los 7 años estaba rozando, cogiendo café, arriando vacas, haciendo trabajos que un niño o actividades que un niño a esa edad no hace. Un niño de ciudad a esa edad no hace. Entonces yo creo que hay un desarrollo motriz un poco más avanzado al que tiene un niño común de la ciudad. Entonces tú no vas a ver a cualquier niño de 8 o 9 años subiéndose a un árbol sin ningún problema. Tú no vas a ver a un niño corriendo como yo corría a esa edad. Entonces tengo esas cualidades, tuve esas experiencias cuando niño y mi entrenador vio eso en mí. Y pues ya a partir de eso empezó a inculcarme todo de lo que te hablé hace un momento, la disciplina y todas esas cualidades. Y más o menos como a los 3 años a mí me tocó perseverar bastante porque se compite en categorías. Hay categorías sub 13, sub 15, sub 17, sub 20 y ya adultos. Entonces en cada categoría tienes la opción de competir a nivel nacional. Para competir a nivel nacional, aquí en el Valle hay que integrar la selección Valle, que es muy complicado porque somos potencia. Entonces yo nunca pude integrar la selección Valle categoría sub 13 y yo empecé a entrenar a los 9 años. O sea que yo llevaba 4 años entrenando y yo nunca había tocado una selección Valle. ¿Qué fue lo que no me hizo apresurarme o aburrirme de que entreno y no pasa nada, que esto, que lo otro? Los valores que me inculcó mi entrenador, la paciencia, la determinación, el no rendirme. Y ya a los 14 años integro mi primer selección Valle sub 15. Voy a un campeonato nacional y salgo campeón. Si eres el mejor del país, eres selección Colombia. Y si Colombia es potencia a nivel continental, a nivel mundial,
ya solo con el hecho de ser selección Colombia te estás ubicando entre los mejores del mundo. Entonces ya mi entrenador me dice dónde estoy y qué puedo hacer, y ya el año siguiente me llama el profesor de la selección Valle en Cali a entrenar con él. Súper, bueno, antes de contarles un poquito de la historia, mencionas mucho el entrenador. ¿Quién es? ¿Quién fue? Mi entrenador de iniciación se llama Fernando Aponte. Él hoy no está trabajando con el levantamiento de pesas, está trabajando con el atletismo, con los ejercicios de lanzamiento, jabalina, martillo, disco. Pero yo empecé con él, empecé yo, empezó mi hermana, empezó mi familia, mis hermanos, y empezó Edwin Lagarejo, que es el último campeón mundial que ha tenido el país en el levantamiento de pesas. Entonces con él hicimos un trabajo muy importante que es lo que nos tiene hoy dando los resultados que estamos dando, y es el tipo de atleta que somos nosotros. Nosotros no somos simplemente atletas con talento y ya, somos atletas que vemos el deporte como deportistas de alto nivel. Con él fui campeón 2 veces, campeón de juegos departamentales, con él fui campeón nacional sub-15, campeón nacional sub-17, y con él tuve mi primer llamado a Selección Colombia, pero era un entrenador, y es un entrenador muy humilde y muy aterrizado. Entonces él sabía que era un entrenador de iniciación, pues en ese momento no se había especializado, no tenía, tenía su cartón de entrenador. Y él que me decía a mí, le decía a mis hermanos cuando teníamos 12, 13 años: muchachos, yo sé que yo a ustedes no los voy a subir a una tarima mundial, a una tarima olímpica, y les voy a hacer campeones olímpicos. Yo sé que no estoy capacitado para eso. Mi sueño con ustedes es que algún día el entrenador de la selección Valle, el profesor en paz descanse Javier Manjarrés, que en su momento fue uno de los mejores entrenadores del mundo, el mejor entrenador de América, los llame a entrenar con él, porque él sabía que si eso pasaba, nuestra carrera se iba a disparar. Entonces él, con sus pies en la tierra, en el momento que el profesor Javier ve mi talento y me dice: vente a entrenar conmigo, mi entrenador, antes de retenerme y quedarse conmigo y no, este es mi atleta, este es mi campeón, yo lo voy a sacar, conmigo va a ser campeón intergaláctico, lo que hace él es celebrar eso, celebrarlo. Entonces me manda a entrenar con el profe. Desde los 16 años empecé a entrenar con el profesor Javier, y mi contacto con mi profesor Fernando Aponte siguió ahí. Contacto, tanto así que en ese momento él aparece como mi entrenador personal. Estamos trabajando no tan directamente, pero él aparece como mi entrenador personal en el Comité Olímpico Colombiano. Ya pues que falleció el profesor Javier Manjarrés, estoy con el profesor Aponte, y es como más de lo mismo. Es como no tratar de sacarme el máximo rendimiento, sino hacerme un atleta íntegro. Y pues eso hemos trabajado todos estos años, y por eso hemos tenido los resultados que hemos tenido. Bueno, muy importante esas bases, ¿sí o no? Sí, yo te quería preguntar, tal vez dentro de la conversación no enfaticé o no enfatizamos. ¿Usted sabía que iba a ser grande en el deporte? ¿O en qué momento se dio cuenta de que lo iba a hacer? Porque realmente lo eres. A ver, uno tiene muchos referentes, y tengo la dicha de ser cartagüeño y que de aquí haya salido el único campeón olímpico hombre en la historia del deporte colombiano, Oscar Figueroa. Entonces uno tiene sus referentes, y yo recuerdo que entrando yo a pesas en el año 2008, a los 4 meses Diego Salazar estaba ganando una medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Beijing. Entonces yo empecé a ver a Diego Salazar como, quiero ser como Diego. Yo tenía 9, 10 años. En el 2012 ya yo iba a cumplir 14 años, y Oscar gana la medalla de plata en Londres. Oscar, siendo acá de Cartago, tengo la oportunidad de conocerlo, pues yo teniendo 14 años, y me empecé a motivar. Yo ya había ganado juegos departamentales, y ganar juegos departamentales en el Valle es algo muy importante. Tú lo verás como que no, están compitiendo solo entre los municipios del Valle, pero es que nosotros el Valle es el 80% de la selección Colombia de pesas. La selección Colombia
hay 20 atletas y 16 son del Valle, más o menos. Entonces tú sabes que si eres el mejor del Valle ya te empiezas a proyectar. Entonces ya yo con esas medallitas de juegos departamentales, yo con 14, 15 años, yo ya decía, yo puedo. Y empecé a tener un poco de problemas. Clasifiqué a mi primer evento internacional, un panamericano categoría sub-15. Recuerdo que lo hicieron en Lima. No sé si fue en Lima o fue en Luisiana, Estados Unidos. El caso es que Colombia no fue, y Colombia llevaba como 10 años consecutivos, cada año yendo al Panamericano Sub-15. Y mi Panamericano, Colombia no va, y desde ese Panamericano Colombia no volvió a ir a ningún Panamericano. ¿Qué nos dijeron? El tema de papeleo, que visados, que pasaportes, no fuimos. Entonces es como que uno está pequeño, uno está entrenando duro, uno logra una clasificación y te dicen que no. Cuando yo llego a entrenar con el profesor Jaiber Manjarres, yo veía el mundo chiquitico y ese man me puso a ver el mundo inmenso. Yo llego a entrenar con él con 16 años, con unas marcas buenas, pero que no me ubicaban en ningún lado a nivel pues internacional. Yo tenía 16 años, al siguiente año cumplía 17 y el primer día en Cali llega y se sienta conmigo y me dice: usted vino a entrenar acá. Yo llegué en 2014, usted está acá, pero vamos a empezar a hacer un proceso para los Juegos Olímpicos del 2020. Okay. Me dijo eso en el 2014 y yo con 16 años. Me dijo: el próximo año tenemos que ir al Campeonato Mundial Sub-17 y ser medallistas. El próximo año, o sea, estábamos como en agosto y el Mundial era en abril del siguiente año. Y yo nunca había ido ni un suramericano. Okay. Entonces, él me abre como los ojos y me dice: ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo lograr? O sea, ¿qué ve él en mí? Porque aunque apenas fuera a empezar a entrenar con él, él ya tenía mis curvas de rendimiento desde que yo tenía por ahí 11 años. Y él ya sabía, desde que me llama a entrenar, dónde iba a estar yo en tal momento de mi carrera. Es más muy estadístico, o sea, ya te imaginarás. Entonces el profe me cambia el pensamiento, empezamos a entrenar y al siguiente año, en abril, estoy ganando mi primera medalla de oro a nivel mundial. Entonces, hay una pregunta nuevamente para los dos, aunque este se me hizo loco, nunca respondió. Entonces, un talento no nace, se hace. Claro. Yo puedo decir, por lo que he visto, que el talento que yo tengo como deportista no daba solo el talento para llegar a ser campeón mundial. Okay. No daba, porque he entrenado con unos manes que, hermano, entrenan 6 meses y ya están haciendo marcas para ir a ganar un mundial. 6 meses de entreno. Lo mío fue de mucho trabajo, muchas sesiones. Yo recuerdo que esos 2 primeros años entrenando en Cali, creo que éramos los únicos atletas en el país, entrenando bajo el régimen del profesor Jaiber, que hacíamos en la semana 10 sesiones. Porque en el país creo que todo el mundo hace 9, y eso que hacen hasta menos. Nosotros hacíamos 11 sesiones. 11 sesiones de entrenamiento, obviamente bien dosificadas, pero hombre, uno terminaba, o te ponías muy bien físicamente o te jodías. Entonces la adaptación fue difícil, pero yo empiezo a ver los frutos como a los 2 años. Yo a los 18 años fui campeón nacional categoría mayores, a los 18 años, y mayores es a partir del año que cumples 21. Entonces, ir a un campeonato panamericano adulto con 18 años, ya desde ahí te marca como una proyección. Y seguimos trabajando. Creo que no estoy seguro de si Oscar Figueroa lo hizo cuando era juvenil. No estoy seguro porque no he mirado los registros, pero creo que fui el primer pesista colombiano en hacer un récord mundial categoría sub-20, porque estaba mi compañero Jason López, que a los 17 años ya tenía como, 15 récords mundiales categorías sub-17, pero sub-20 creo que yo fui el primero. Entonces ya cuando tú haces un récord mundial,
ya te empiezas a ver de otra forma y te empiezas a proyectar de otra manera. Ya lo que antes te servía ya no te sirve tanto, ya ubicarte en tal posición en X campeonato ya no es lo mismo, ya empiezas a pensar en otro tipo de campeonatos y los otros torneos como que los ganas como por añadidura, es decir, tú estás trabajando para ser campeón mundial y vas al campeonato nacional, al campeonato panamericano y ganas fácil porque estás pensando en otra cosa, pero todo eso en base a los resultados que ya estaba teniendo. Ok. Bueno, ahora sí le respondo un poquito a la pregunta. Después de haberlo escuchado a Jonathan, pasa mucho en el deporte. Yo viví, para los que no saben, casi toda mi vida entrené fútbol desde los 5 años. Estuve en inferiores del Deportivo Cali, de Bogotá. Y sí, eso es algo muy interesante en ese tema del rendimiento. Yo me vine a dar cuenta de que ya estaba proyectado para ser futbolista profesional a partir de los 13, 14 años, en donde me pasaba lo mismo. Yo tenía 8 años y los papás del otro equipo pedían la tarjeta de identidad porque pensaban que yo tenía 12, 13 años, ¿cierto? Entonces, yo arranqué mi momento cuando fui a Pereira y yo tenía 12 años y me ponían a entrenar con manes de 16 años, de 17. Y entonces en ese momento yo adquirí muchísimo nivel, ¿cierto? Entonces, digamos que desde ese momento me di cuenta de cómo llegaría al alto rendimiento. No sé en las pesas, ahorita es una pregunta que le voy a hacer, pero en el fútbol, ¿sabe que hay mucha rosca? ¿Sí? Entonces, y en muchos deportes también. Entonces, si usted no tenía representante, usted puede ser muy bueno, y podía ser otro bien malo, pero como tenía representante, tenía billete, pasaba derecho. Y eso se ve en muchos equipos profesionales, no solo acá en Colombia, sino en el resto del mundo. Bueno, pasó que yo me fui a Bogotá a los 16, 17 años y tuve una lesión de ruptura completa del ligamento cruzado anterior y meniscos. En ese momento, el médico que me revisó me dijo que no tenía nada. Yo me fui, yo no sabía en esa época que era un ligamento, nada, con esa rodilla hinchada. Y dije, anda, el otro día estoy recuperado. Pero pues no fue así. Terminé en cirugía y ahí fue donde empecé a conocer la fisioterapia, ¿sí? Lastimosamente en esa época di con los profesionales no tan buenos y la recuperación mía no fue tan buena y digamos que por eso dejé el deporte, porque básicamente no pude volver a llegar al rendimiento que tuve antes. Y entrando un poquito en esta categoría, Jonathan, uno de los grandes retos tanto para los deportistas profesionales como los que quieren llegar son las lesiones. Cuéntanos de pronto cuál ha sido tu más grande lesión y cómo lo vivió tanto físicamente como emocionalmente. Pero antes, hacia allá quería llegar. Precisamente estaba esperando que contara esa historia porque pues nosotros llamamos a esto reset, ¿no? Y reset tiene un significado, es la capacidad que nosotros tenemos de adaptarnos. De pronto Alejo pues no digo que no se haya adaptado, sino que tomó tal vez las decisiones y a partir de esas decisiones, que no sé si sean buenas o malas, él ya después nos dirá, pues se adaptó a las circunstancias. Y yo sé que usted también, y lo hemos vivido muy de cerca, ha pasado por muchas situaciones que lo han obligado a adaptarse a no sé, decisiones. Ahorita nos cuenta un poco lo que pasó con los Olímpicos 2020, y tomar decisiones que tal vez para cualquiera pueden ser difíciles. Entonces, háganos un recuento de esas historias que yo sé que son muy interesantes. A ver, lo que dice Alejo es cierto. Yo creo que hay una gran diferencia entre el fútbol, digamos, las pesas. No iré tanto al fútbol, deportes de conjunto y deportes individuales. El tema de la escogencia. Que te llaman por esto, te llaman por lo otro. Es complicado. Y el tema de las lesiones, ahí es un poquito triste. Yo he visto atletas tan talentosos que con lesiones de las que yo me he recuperado de 4 meses, los ha retirado del deporte. Okay. Pero es porque no han estado bien acompañados por un buen fisioterapeuta, un buen médico, un buen ortopedista, y eso los ha retirado. No sé, una limpieza de menisco, una lesión que uno bien acompañado se para de eso en 3 meses. Entonces que 2, 3 años y no se pudieron recuperar de eso.
no pudieron, pero es por el acompañamiento. Yo cuando tuve mi primera lesión, o sea, yo tuve la suerte de, en momentos claves de mi carrera, tener la voz de un gran referente, fue Oscar Figueroa. O sea, yo me motivé cuando vi a Oscar llegar de los Olímpicos de Londres. Cuando llego yo a entrenar a Cali, Oscar, siendo de acá de Cartago, me aconsejaba mucho. Cada 15 días me traía acá a Cartago, yo no tenía para los pasajes, y él me decía, no, yo voy este fin de semana, yo te llevo. Me traía, estaba muy ahí, me ayudaba mucho con las ayudas ergogénicas, con las vitaminas. Cada 2 meses me tenía ahí su creatina, su proteína, apoyándome muchísimo, algo que le agradecí mucho en su momento y se lo sigo agradeciendo. O sea, creyó en ustedes desde el principio. Sí, está el tema de, ya somos paisanos, somos de Cartago, ya lleva muchos años sin un cartagüeño llegar a entrenar a Cali, yo estaba muy peladito, y yo creo que de una u otra forma sentía esa admiración que tiene uno como niño a un referente, y yo hoy en día, los chicos que yo veo así también los apoyo mucho, porque uno sabe y uno pasó por ahí. Entonces cuando yo tuve mi primera cirugía, no fue algo fácil, pero tampoco algo muy al extremo, una reconstrucción, pues no, fue una limpieza en el cóndilo, estaba teniendo desprendimiento de cartílago, y también fue una limpieza en menisco. ¿Cuántos años? Tenía 18 años. O sea, empezar a los 18 le ha ido relativamente bien. Sí, ya, pues a ver, es que también entra el tema genético. Yo he conocido atletas que levantan con un nivel de dificultad, que si yo hago un levantamiento con ese nivel de dificultad, me voy de quirófano, y nunca se han lesionado en su vida. Okay. Y son atletas que nunca en su vida han hecho un plan de trabajo preventivo. Son atletas que terminan el entrenamiento y tú no los ves así poniéndose medios físicos, roleándose, nada. Y nunca en su carrera se lesionaron. Estoy hablando de atletas que tuvieron carreras de 20 años. Entonces yo creo que también entra ahí el tema genético. Por ejemplo, yo tenía muy limitado, todavía tengo bastante limitado el tema de la movilidad de rotadores internos y externos de cadera, rodillas, tobillos. Entonces había momentos en que llegaba a porcentajes de carga que me llevaban a ejercer una movilidad que no tenía en cadera, tobillos, y nunca tuve una lesión que fuera que en el momento me lesioné, sino que iba cargando, rompiendo. Al final me iba a hacer una resonancia, una rodilla, digamos, por un dolor en tendón, y resultaba que tenía el menisco jodido, y yo sin ni idea de que tenía molestia en el menisco. Entonces, cuando yo tengo esa primera cirugía, yo voy muy asustado. He hecho una cirugía yo con 18 años, y tengo la suerte de que estoy concentrando con Oscar Figueroa, estamos en el mismo hotel, estamos compartiendo, y en ese momento Oscar ya había pasado 7 veces por el quirófano. 7 veces por el quirófano, y no por cosas sencillas, estamos hablando de cirugías de hernias discales, hernias cervicales, y Oscar me dice, Jonathan, lo más importante en la recuperación es la paciencia. Si te apresuras, te jodes. Si apresuras al fisioterapeuta, te jodes. Si algún médico biomecánico te dice que ya estás bien y puedes empezar a entrenar, y te apuras, así ya te digan que estás bien, te puede joder. Entonces lo que me dice es, la paciencia es fundamental, hermano, y esa recuperación mía fue un espectáculo, un éxito. Yo me recupero de esa cirugía, me cambio de categoría, subo a otra categoría, y al año exacto de haberme operado, estoy haciendo mi primer récord mundial. Al año de haberme operado, estoy haciendo mi primer récord mundial. Me recuperé muy bien. Al día de hoy, esa cirugía fue hace 8 años. Yo al día de hoy no he vuelto a tener problemas en el cóndilo de esa rodilla, no he tenido problemas en menisco de esa rodilla, no me volvió a doler esa rodilla 8 años después. Y lo que me permitió seguir fue la recuperación, la paciencia, hacerlo sin afán, tener un buen equipo, que todo se articulara, que todo funcionara. Eso sí, ¿cuál fue el problema y por qué luego aparecieron otras lesiones, sobre todo digamos en la otra rodilla? Lo que hice después de la alta médica,
porque sí, hice una muy buena recuperación y mientras estuve con el equipo de fisioterapia, lo hice muy bien. ¿Qué no hice yo y fue un error mío? No aplicar todo lo que aprendí en esa recuperación y salir de esa recuperación con hábitos de un atleta de alto nivel, que yo creo que los hábitos que debe tener un atleta de alto nivel es el trabajo preventivo. Si un atleta no hace el trabajo preventivo, por más de que se recupere 100 veces va a volver a lesionarse. Entonces, más cuando es una lesión de una, digamos, rodilla izquierda, te recuperas y sales del trabajo con los fisios y empiezas tu trabajo con el preparador físico y tu entrenador de tu disciplina, y tu entrenador no va a estar ahí al frente tuyo como está el fisio en la recuperación de, hey, te me estás tirando para esta pierna, hey, apóyame las dos. Entonces empiezo yo a levantar pesos, a mover pesos solo con la rodilla que no estaba operada, y empiezo a tener lesiones en la otra. El problema fue que empecé a tomar esos hábitos cuando conocí a Fisiosportland. Ya después, no paga. Publicidad no paga. Ya después de 3 cirugías empecé a tener hábitos que debe tener un atleta de alto rendimiento. Y bueno, y de eso es la siguiente pregunta, porque hoy en día los deportistas, más que todos los de alto rendimiento, entienden más la importancia de los preventivos, ¿cierto? Que personalmente a mí no me gusta llamar la palabra preventiva lesiones, sino más la reducción del riesgo a que se vuelvan o que se lesionen. Entonces, por ejemplo, usted, Jonathan, ¿qué rutinas o hábitos incorporas en tu día a día para evitar una recaída? Bueno, yo empecé, yo me sentí como mal, como, pucha, yo soy campeón mundial, yo soy medallista panamericano, medallista mundial mayores. ¿Cómo es posible? Porque yo lo que hacía en diciembre, lo que uno le puede llamar pretemporada, o es el lapso de tiempo que uno está preparando el año de trabajo, yo lo iba a hacer en un box de CrossFit, y me doy cuenta que manes que entrenan en un box de CrossFit, que compiten a nivel regional, a veces a nivel nacional, representando a su box, que llevan 6 meses entrenando, esos manes parecían más atletas de alto rendimiento que yo. O sea, esos manes llegaban al entrenamiento y empezaban a hacer su trabajo de movilidad como de 20 minutos, media hora. Terminaban el entrenamiento y usted los veía roleándose, haciendo su roller. Terminaban el entrenamiento, otra vez hacían movilidad. Los veía usted haciéndose sus medios físicos, poniéndose su frío, su calor. Y uno, con tantas medallas mundiales, tantos títulos, esto, lo otro, que ha viajado por todo el mundo, que es el atleta que ellos admiran, no llega a un box de CrossFit y esa gente lo ve a uno como, uy, este man. Y uno llega, entrena, no llega, mueve las muñecas, empieza el entreno, se termina el entreno, se cambia y se va. Entonces, con ellos sentí como esa vergüenza, ¿verdad? Como que, ¿cómo así, weón? Pero fue muy común, ¿no? Y entonces, yo ¿qué deduje? Yo dije, no, estos manes hacen gimnasia, natación, corren, levantan pesas, etcétera. Yo digo que esos manes hacen todo ese trabajo por lo lesivo o el riesgo de lesión que tiene el CrossFit. Entonces yo dije, bueno, pucha, yo hago pesas, pero también pesas dentro de los deportes olímpicos, yo diría que es el más lesivo que hay. Y empiezo a hacer también ese trabajo, empiezo a trabajar en la movilidad, me doy cuenta que yo nunca en la vida he sido capaz de sentarme con las piernas cruzadas porque tengo los rotadores internos y externos de la cadera súper pegados, los tobillos igual. Empiezo a ver videos míos levantando y veo que cuando hacía el clean, la cargada, o caía para un lado, o veía que me entraba más una pierna que la otra, o que lo más profundo donde podía ir en la sentadilla era como 90 grados. Entonces yo dije, si yo empiezo a trabajar para poder bajar un poquito más, voy a poder ir un poquito más arriba de mi límite. Porque mucha gente a mí me dice, pero levanta muy fácil, o sea, con un nivel de dificultad muy fácil, que porque no voy bien al fondo, pero es que ese es mi fondo. O sea, hasta allá es donde yo puedo llegar. Entonces empecé a trabajar eso, y en una modalidad donde tenía muchos problemas y donde se deduce que después de varias cirugías de rodilla no va a tener más problemas, es en el envión, más que en el arranque. Hermano, y en mi último campeonato mundial,
que lo mío es el arranque, la medalla la gané en el envío. O sea, empecé a trabajar todo eso y empecé a mejorar. Y una recomendación que está ahí. José, bueno, nuestros caminos se nos cruzó en el 2020, ¿no? Con miras a los Olímpicos de Tokio. Vuelvo otra vez al tema, eso se llama reset. Yo sé que, bueno, para esa temporada también tuviste una de las lesiones que más tiempo lo has sacado, no del alto rendimiento, pero sí el nivel en el que venías trabajando. Y segundo, también sucedió una situación con esos Olímpicos que me gustaría que nos contara y saber, yo sé que te marcó, pero yo sé que no te ha afectado. Uh-huh. Que nos cuente qué has hecho para eso. No, pues en ese momento, ahí me coge 2019 mi prime. Ya que estaba en mi punto más alto. 21. 21, sí. El profe en ese momento de la selección Colombia, el profesor Osvaldo Pinilla, yo no trabajaba directamente con él. Él me supervisaba el entrenamiento y yo hacía el sistema de entrenamiento del profesor Jaiber. Pero él estaba ahí, pendiente de mi proceso. Yo venía de el último mundial antes de los Juegos Olímpicos, que es un mundial durísimo, porque ahí la gente está buscando su clasificación. Hay países que tienen un equipo completo de 8 atletas, pero para Olímpicos solo pueden llevar 4. Entonces esos atletas de esos países que son potencia van a matarse, llevan todo su equipo. Y era un mundial mayores y era mi primer año mayores. Era mi primer mundial mayores siendo yo mayores. Y en ese mundial me vengo con una medalla de bronce. Y tuve el intento, fui el último atleta que salió a la plataforma a realizar un intento que si lo hacía era campeón. Entonces, los Olímpicos eran en el 2020, todavía no sabíamos de pandemia, y ya con eso, el profesor Osvaldo Pinilla me empezó a meter en la cabeza, hermano, vamos a hacer un récord olímpico en esos Juegos Olímpicos, vamos a hacer yo no sé cuánto y yo no sé cuánto, yo creo que con esto podemos, o sea, él me empezó a pintar aquí en la cabeza que no íbamos a ir a Tokio a pelear una medalla, que íbamos a ir a ganar. Entonces, algo que él hace mucho con sus atletas. Los tiene pero trabajados aquí y eso le funciona mucho a uno, hermano, y yo me la empecé a creer porque, o sea, me estaba sintiendo muy bien. Teníamos un Panamericano en abril y los Olímpicos eran en julio. Yo estaba clasificado a los Juegos Olímpicos desde el 2019, ya estaba clasificaban los mejores 8 del mundo y yo estaba clasificado de cuarto. Entonces empezamos a entrenar, teníamos un Panamericano en abril, era como un último evento puesto a punto para entrenar lo que es la competencia y a los 3 meses llegar perfectos a los Juegos Olímpicos. Y estamos haciendo una muy buena preparación. Y en marzo el gobierno nos dice, pandemia, todo el mundo para casa. Entonces uno en la casa, hermano, entrenando solo, sin entrenador, no es lo mismo. Entonces yo como a las 2 semanas, primero de todo estaba haciendo una sesión al día. Segundo, no tenía dónde entrenar, como debía entrenar. O sea, yo en la casa podía entrenar y hacer sentadillas y tales, pero yo mi 70% no lo podía bajar en la casa. Primero la barra acá, luego acá y luego no podía. Yo tenía que tirar la barra. Entonces no podía entrenar con pesos altos. A los 15 días de estar en la casa, yo creo que mi rendimiento había bajado por ahí al 70%. Entonces entrené así, aún el Comité Olímpico Internacional no decía, se cancelan los Juegos este año, van a ser en el 2021, no decían nada, había una incertidumbre y uno seguía entrenando. Y en ese entrené en la casa, tuve un pequeño desgarro en el tendón del bíceps, el bíceps femoral, pequeño desgarro. Nunca había tenido esa lesión, era algo nuevo. Como al mes dicen que los Juegos Olímpicos quedan para el 2021, entonces ya yo me relajé, empecé a descansar, a entrenar una vez al día. En septiembre nos llaman a concentrar en Cali como primer deporte que iba a ser una concentración, digamos como la concentración piloto, por decirlo en ese momento, una burbuja, encerrados, hermano, a entrenar, a concentrar porque los Juegos Olímpicos ya estaban con fecha para el 2021. Y en esa concentración me vuelve como el problemita en el tendón del bíceps. Yo estaba ahí, hermano.
y le dimos, le tratamos, le hicimos de todo, hermano, y por ningún lado. Al final, la otra es que le hacíamos y seguía entrenando. O sea, nunca dejaba de entrenar al 100%. Al final, dieron, hermano, deje de entrenar 15 días y solo vaya a trabajo con fisioterapia. Santo remedio, se me quitó esa molestia, eso como que cicatrizó, se sanó. Bien. Y empecé a entrenar ya normal en diciembre de 2020 con miras a llegar bien a julio a los Juegos Olímpicos. En diciembre me conozco con Brian, nos conocimos acá en Cartago. Una vez fue a ver el entrenamiento allá al Coliseo, me dijo que iba a empezar a trabajar con nosotros en el Comité Olímpico. Sabía más cosas que yo, que en 15 días vamos a estar concentrados en Bogotá, que si ya le mandaron tiquetes, que eso, que lo otro. Yo, Pero ¿usted qué pensó cuando vio a Brian? Cuando vi a Brian, pues en ese momento teníamos en la selección 2 fisioterapeutas muy buenos, y nosotros veníamos pidiendo, parte de un fisioterapeuta, un masoterapeuta. Contamos con la dicha de tener un ministro que en ese momento nos escuchaba mucho a los atletas, y creo que él nos dijo como en diciembre, eso va a entrar otro oficio, no se preocupen que le vamos a tener más gente ahí y tal, pero no masoterapeuta. ¿Por qué? Porque lo que nos decían es que no era una carrera profesional, no era un título profesional, y que no podían contratar a nadie sin un título profesional. Eso era lo que nos dijeron. Entonces, ¿qué pasa? Cuando entra Brian, nosotros, porque había una chica y un chico, los fisios. Cuando llega Brian, llegamos a la concentración y nos dimos cuenta que solo era Brian y el chico, o sea, que eran todos hombres. Y pues uno como atleta tiene que conocerse con el fisio, uno tiene sus cosas, uno ha pasado por muchos fisios. Yo sé que a ustedes no les pasó algo interesante. Que no lo cuenten. Se va que no. Eso no me dañe el podcast, weón. No, hágale. Relajados, bueno, entonces empezamos y como que mi prueba de juego con Brian fue que como a los 15 días de concentración, mano, yo tuve un problema en el hombro. Weón. Yo no sé si eso fue ese hombro como que me salió. No sabría cómo llamarle a esa lesión. Pero yo no podía con ese hombro y estábamos ahí y teníamos en 5 semanas el Panamericano Preolímpico, creo que era República Dominicana. Yo preocupado, hermano, porque yo ya iba bien, estábamos creo que a principios de febrero y yo ya, bien, y tengo ese problemita. Entonces este man me sacó de eso como en una semana. Entonces uno como atleta, uno después de tanta lesión uno se da cuenta de qué es lo que le funciona. Yo sé y yo defiendo también mucho lo teórico, lo que se enseña y esto, lo otro, pero también defiendo mucho lo que me haya funcionado, así sea alternativo, así sea homeopático. Si me ha funcionado, yo lo defiendo, hermano. Así no tenga la super evidencia, si me ha funcionado, la evidencia es la que yo sentí que me funcionó. Okay. Entonces hay muchos médicos y fisioterapeutas que no sé si es recién cuando salen de la universidad o no sé, que están muy en contra de lo alternativo, de lo homeopático, y empiezan a meterse en el mundo a medida que van conociendo casos, van conociendo sobre todo atletas, y yo ya venía acostumbrado a eso, a que me solucionaban el problema con algo homeopático, con algo que digamos no tenía tanta evidencia. Con ventosas. No, eso no. Bueno, ahí me cuenta. No, eso no. Entonces llega Brian y primero tenía algo que necesitábamos y que lamentablemente no se ve mucho en fisioterapeutas, y es que apliquen el tema de la masoterapia. O sea, muchos fisioterapeutas se ponen el medio físico, te hacen con el percutor y listo. Con el percutor te quito una contractura muscular. No, señor. Entonces, por ejemplo, está el tejido muscular, la masa muscular de un pesista. A la masa muscular, digamos, de alguien de, no sé, de taekwondo, sí, una vaina así. Entonces, uno llega con esas piernas, hermano, de hacer
todos los días de su vida sentadilla. Todos los días de su vida sentadilla. Con esa fascia súper pegada al músculo, contracturas por todo lado. Van a venir a mí con un percutor a soltarme la pierna. No, señor. No, señor. Entonces, uno está acostumbrado a que lo pagan con el codo, hermano, que le den y uno siente mejora. Uno siente la liberación porque es que la pierna hay que liberarla. Me dice, no, otro oficio le dice, no, es que va a salir muy aporreado, que esto, que lo otro. Yo estaba acostumbrado a aporrearme todos los días haciendo sentadilla. Y Brian tenía eso, que era de esos oficios que van a todo. O sea, saben lo que funcionan, creen en la evidencia, pero si el atleta, o sea, tienen esa comunicación con el atleta. O sea, no se cierran en la teoría, en el que yo estaba en la universidad y yo investigué y me di cuenta que esto no funcionaba, que esto sí funcionaba, sino lo que el atleta le diga, esto me funcionó, eso no me funcionó, también da recomendaciones. Entonces salimos de ese problema, que yo sé que en otra situación ahí me hubiera quedado 1 o 2 meses, en una semana. Entonces ahí yo dije, este man sí, este man es de los míos, ya ve. Y bueno, a partir de ahí seguimos un proceso de Juegos Olímpicos. Ya para la concentración de Juegos Olímpicos ya no estábamos con Brian, pero uno seguía entrenando, uno seguía trabajando. Yo recuerdo que en ese campeonato panamericano, después de la concentración con Brian, hice una marca que me dejó en 2023 todo el año, toda esa temporada. Yo terminé el 31 de diciembre de 2023 con esa competencia, con ese panamericano que hice de tercero en el ranking mundial. Un día antes de la competencia en los Juegos Olímpicos, en mi categoría, yo estaba de primero en el ranking mundial. Y un día después de la competencia, el que ganó me superó, pero el segundo no. O sea, yo hasta después de los Juegos Olímpicos estaba de segundo en el ranking mundial, con esa marca que había hecho 3 meses antes de los Juegos. Entonces yo iba muy motivado porque estaba en una muy buena forma, me estaba sintiendo muy bien y veía muy posible lo que tal vez en otro momento no lo veía tan real. Lastimosamente, 2 meses antes de los Juegos Olímpicos, me contagio de COVID, estoy 15 días aislado, pierdo masa muscular, pierdo el tema pulmonar, pero me recuperé muy rápido. O sea, a las 2 semanas de haber salido de estar encerrado en la habitación, ya estaba trabajando sobre mi 95%. Hice un chequeo que fue como 1 mes y medio antes de los Juegos Olímpicos, muy bueno. Una marca que me hubiera ubicado muy bien en los Juegos Olímpicos y aún faltaba 1 mes y medio. Yo estaba en recuperación, pero nosotros estábamos pasando por un problema, digamos, de una sanción que tenía la Federación Colombiana de Pesas, y era que habíamos tenido 3 atletas que dieron positivo por dopaje, y eso, la sanción que nos caía era que automáticamente nosotros no podíamos competir a nivel internacional durante 1 año. Entonces esos atletas habían salido con la prueba positiva de dopaje en 2020. Entonces Colombia no podía competir a nivel internacional en 2021. Nadie. La federación estuvo negociando eso, apelando por aquí, apelando por allá, como desde mediados de 2020, a ver si alcanzábamos a llegar a los Juegos Olímpicos. Lo máximo que podía llegar un país a los Juegos Olímpicos eran 4 hombres y 4 mujeres. Solo Colombia y China habían logrado ese número de atletas clasificados. Nosotros íbamos 4 y 4 hombres y 4 mujeres. Entonces, al final, a la negociación que llegaron con la Federación Internacional y el Comité Olímpico Internacional, era que Colombia sí iba a los Juegos Olímpicos, sí competían en 2021, pero iba a Juegos Olímpicos no con 4 hombres y 4 mujeres, sino con 2 hombres y 1 mujer, y no podía organizar eventos internacionales en Colombia. Que organizar eventos es algo muy lucrativo para las federaciones. Entonces le quitaron esa parte de organizar eventos y nos quitaron cupos para los Juegos Olímpicos, y faltaba 1 mes para los Juegos. 1 mes. Entonces ahí ya
ya que uno se haya ganado su clasificación por mérito propio, porque la clasificación es individual, no es que le dan unos cupos a Colombia y la federación dice llevo este, sino que usted durante 18 meses hace unos eventos internacionales que te dan una puntuación y con eso clasificas. Se clasifica a nombre propio. Entonces ya eso no valía, porque ya no éramos los 8 atletas, sino que iban a ser 3. Ahí sí ya entraba ese tema, que la federación desde el área técnica entraba a ver para ellos quién eran los más opcionados. Y pues mi cabeza fue una de las que rodó ahí. ¿Por qué? No sé, pero mi cabeza rodó y me quedé por fuera de esos Juegos Olímpicos. Un golpe fuerte, más que todo en lo emocional. Y yo salgo de ahí, pero con una motivación extra para París. Que para París, sí, y más después de ver los Juegos Olímpicos de Tokio, que para París, yo dije, pues madre, si llegué hasta último momento para los Juegos Olímpicos de Tokio, de primero en el ranking mundial, pues madre, yo ya no puedo entrenar para París para ir a ser medallista. Yo tengo que entrenar para París para ser campeón. Entonces yo salgo de ese ciclo de Tokio con unos problemas físicos pequeñitos, bobaditas. Tenía en la rodilla derecha tejido fibrótico en el tendón del cuádriceps, pero Oiga, mucho. ¿qué man sabe? O sea, tenía mucho. Ya ese tendón estaba, pues no estaba roto ni nada, pero ya fibrótico, no sé, seco, tenso, sin elasticidad. Y no sé si me faltó a mí, no sé si fue una mala decisión del ortopedista, no sé si fue mala comunicación atleta, médico, general y ortopedista, que decidimos, en vez de una vez arreglar ese tendón y hacerle una reconstrucción, sabiendo que teníamos 4 años para los próximos Juegos Olímpicos, lo que decidimos fue hacerle una limpieza a ese tendón y quitar el tejido fibrótico. Que comprobado está que la probabilidad de que el tejido vuelva y cicatrice fibrótico y que el tendón siga estando igual de tenso y así feo, horrible, es muy alta. Entonces tomamos la decisión de hacer esa limpieza del tendón, que no era la mejor decisión. Sí, había una probabilidad, pero muy pequeña, de que el tendón cicatrizara bien, sano y no volviese a lesionarme, pero la probabilidad de que cicatrizara fibrótico era más grande. Hicimos esa cirugía con las miras a hacer un muy buen ciclo olímpico sin ese problemita, porque cuando el tendón está así, o sea, eso es una tendinitis extrema, o sea, duele demasiado. Y yo llegué así hasta el final para Tokio. Entonces me reuní con el médico, dijimos, no, arréglate eso y vas a hacer 4 años excelentes sin ese problemita y vas a ver que vas a llegar mejor a París. Entonces yo sí, motivado, me hago la cirugía, empiezo la recuperación y yo hice todo dentro de lo que cabe para que la cicatrización fuera perfecta. El tema de movilizar la cicatriz, el tema de tratamientos por vía intravenosa para meterle nutrientes al cuerpo para que el tejido cicatrizara mejor, técnicas nuevas que habían para mejorar eso. Cuidamos mucho el tema de no apresurarnos, hicimos todo muy bien. Me dio un mes más de recuperación dentro de los tiempos. El biomecánico me dio unos porcentajes de asimetrías que me permitían empezar a entrenar. Yo llegué a esos porcentajes y aún así no empecé a entrenar, sino que traté de bajarlos un poquito más y empiezo a entrenar. Y en mi como a los 6 meses, estando ya en Selección Colombia, una semana antes de un campeonato panamericano, el tendón, sin avisarme, se me rompe. Pero era algo, o sea, es como la crónica de una muerte anunciada para ese tendón. Para claridad, ¿cuadricipital o...? Cuadricipital, tendón de cuádriceps, grave, ahí sí agarran todos los bastos del cuádriceps, la pierna se me iba a poner como un palo, weón. Entonces, se me rompe el tendón, era un panamericano muy importante aquí en Colombia. A los 2 meses empezaba la clasificación a los Juegos Olímpicos. O sea, ya estábamos muy cerca y ahí sí, ya el ortopedista me dice, te tengo que hacer una reconstrucción de tendón, una cirugía, mano, no sé qué, o sea, por una sola cosa, no sé qué haya
algo más, si hay algo más invasivo en una cirugía de rodilla. Entonces, hermano, cuando me senté con el ortopedista y me dijo cómo me iba a operar, me traumé. ¿Qué me tranquilizó? Que al final de decirme todo lo que me iba a hacer en el quirófano, me dijo, pero esto te garantiza no solamente volver al deporte, sino mejorar tus marcas personales a futuro. Yo, bueno. Entonces me dice que es desde el día que me operan, un año para hacer un pico de rendimiento del 90%. Entonces yo me opero. La cirugía dura. O sea, yo ahí ya tenía, esa era mi tercera cirugía y yo nunca había durado más de 15 días con una muleta. Y con esa cirugía fueron 2 meses muletas. Y la pierna así. Yo tengo una pierna que normalmente está entre los 68, 70 centímetros y yo creo que la pierna quedó por ahí de 47 centímetros. Y Sí, literal. y empezamos la recuperación. Lastimosamente en ese momento, yo creo que más allá del trabajo del fisioterapeuta, va como ese feeling, esa comunicación fisioterapeuta-atleta. Y la persona con la que estaba haciendo en ese momento la recuperación, no teníamos como ese feeling. Y mis anteriores recuperaciones de cirugía la había hecho con la misma persona y me había ido muy bien. Ahí me cambiaron la persona y no nos estaba yendo bien. Entonces yo llevaba 4 meses de operado y los resultados cuando hacía exámenes con el biomecánico eran muy malos, o sea, estaba muy atrasado. Llevaba 4 meses de operado y parecía un man de 2 meses de operado. Y usted ya tenía experiencia de cómo debía estar. Yo ya sabía cómo debía ser. Aparte de eso, un compañero de Antioquia, mi hermana y otra compañera de Valle, un mes antes que a mí les habían hecho la misma cirugía. Y su hermana, ¿no? Sí, mi hermana, o sea, yo y mi hermana le habían hecho la misma cirugía un mes antes que a mí y yo la veía a ella, yo sabía que me llevaba un mes de operada, pues yo la veía y yo le decía, usted hace un mes estaba como estoy yo en este momento. Decía, no, yo ya estaba haciendo esto, lo otro, y yo me sentía más atrasado. En diciembre, pues me fui, ya no había servicio de fisioterapia en Cali, ya estaba haciendo la fisioterapia, entonces pues seguí trabajando, no puedo decir que no, hasta el 31 de diciembre de forma virtual con la fisio, pero sentí que no avanzaba, o sea que hay una publicación del compañero Brian acá, de un consultorio en Pereira, iban a abrir, que eso, lo otro, y yo estaba en Cartago en ese momento. Entonces yo le dije, hermano, ¿cuándo para ir a conocer el consultorio? Y él me dijo, listo, venga, miramos y hablamos, tomamos un cafecito. Fui, hablé con viejo Brian, tan. Me di de cuenta que la mamá vivía a 1,5 cuadras de mi casa. Entonces me mantenía por allá por mi casa, pues vivía en Cartago. Entonces yo, hermano, tengo el fisio acá en Cartago, ya tengo experiencia con él, ya estuve con él en Selección Colombia, el man tiene un bagaje amplio, Selecciones Colombia de pesas, atletismo, baloncesto, hermano, de todo. Entonces me miró, me hizo un pequeño examen, yo diría biomecánico, vio dónde estaba, que fueron unos exámenes que coincidían mucho con el último examen que me había hecho con el biomecánico en ese momento la Selección Valle, y decidimos empezar a trabajar. No, hermano, empecemos a trabajar. En ese momento él estaba en vacaciones, a trabajar. Tuve que hablar eso obviamente en Valle, que pues ellos pagan unos oficios para que lo atiendan a uno y todo eso. Hay un tema ahí que uno tiene que hablar y que ellos le tienen que aprobar a uno. Entonces primero era dejarme a mí trabajando en una recuperación que era muy importante para ellos, para Indervalle, para la gobernación, para toda esa gente, porque necesitaban unas medallas de Juegos Nacionales. El Comité Olímpico necesitaba unas medallas internacionales y que yo llegara a Olímpicos. Entonces no me van a soltar con un fisioterapeuta que no está contratado por ellos. Claro. Entonces hay un problema. Pero vos sí le puedes pagar, que esto, que lo otro. Yo sí, yo miro cómo hago, pero yo me siento bien con el fisio y siento que no ha avanzado con la otra persona, entonces necesito aquí. Entonces empezamos, Brian me dijo, no, relájate, me tiró una tarifa ahí regalada, que no, que eso es, ahí nos estamos ayudando los dos, que esto, lo otro. Empezamos a trabajar todos los días, a trabajar, como a las 4 semanas,
fui a verme con el biomecánico, mano, los cambios Había avanzado más. Había avanzado demasiado y pues aparte uno también lo iba sintiendo, el tema mental porque uno a veces llega como, no, yo en este momento no puedo hacer esto. Entonces sale uno del consultorio como que, madre, avancé mucho hoy. Pero también porque el fisio cree en uno. Porque a veces hay fisios que creen que por hacer mucho te van a dañar la recuperación o te van a dañar la cirugía y no hacen nada. Y al final una recuperación de 4 meses termina siendo de 8 y uno no tiene tiempo para eso. Entonces nos fue muy bien en esa recuperación. Ahí pudimos hacer algo para yo evitarme estar pagando mes a mes, que desde Indervalle lo contrataran. Entonces empezamos a trabajar ya más articulados, ya no trabajaba solo conmigo, sino con muchos más deportistas del Valle del Cauca, no solo de pesas, sino de muchos deportes. Y así nos fuimos. Yo empecé a trabajar con él en enero. Me dio el biomecánico en un examen biomecánico muy bueno que me hizo, que yo no creo que todo el mundo se haga ese examen para empezar a entrenar. Me dio la alta médica. O sea, a mí el biomecánico me subió en la plataforma de fuerza a hacer sentadilla con 150 kilos. Y me paré con una simetría al 8%. Bien, muy bien. Los parámetros que él me decía era no pasarte el 15. Hice una sentadilla con el 8% de asimetría. Los niveles de fuerza bien. Y uno ya puede empezar a entrenar. O sea, a mí me dijo el ortopedista, 1 año desde que te opero hasta que hagas un pico del 90%. En el momento que uno le dan el alta médica, lo que se demora uno para recuperar esa forma física entrenando es alrededor de 4 meses. Y 4 meses. Yo empecé a entrenar en abril y en septiembre estaba en el campeonato mundial, clasificatorio de Juegos Olímpicos, quedando de octavo, y hice un pico del 95%. Entonces la recuperación fue buenísima, excelente. Salvada. Eso sí, eso sí, nos tocó correr demasiado, porque a mí me exigía la gobernación, el Comité Olímpico, el Ministerio del Deporte. Entonces, a mí me dieron de alta en abril. Y en julio tenía que estar en un campeonato nacional mostrando que ya estaba cogiendo forma física. Chinchina, ¿no? Chinchina. En septiembre, campeonato mundial para buscar clasificación a Juegos Olímpicos. Ese mundial fue en Arabia Saudita. A las 2 semanas tenía que estar en Santiago en los Juegos Panamericanos. Colombia iba a esos Juegos buscando hacer algo bueno y Colombia estaba en ese momento, ya se dieron medallas que no estaban en las cuentas. Entonces necesitaban que fuera Juegos Panamericanos porque no había nadie más aquí en Colombia en mi categoría. Me tocó ir. O sea, eran picos de rendimiento uno tras otro en tiempos que yo debería, no sé, hacer un pico y volver a hacer el otro para los 2-3 meses. Pero era cada 3 semanas un pico duro. Aparte de eso está el estrés de la competencia. Porque uno puede hacer un pico en entrenamiento, pero uno no sale igual del entrenamiento como sale de la competencia. ¿El Panamericano lo ganas? En Juegos Panamericanos fuimos y ganamos. Creo que soy el único pesista hombre en la historia de las pesas en Colombia en ganar 2 Juegos Panamericanos seguidos. Ganamos los Juegos Panamericanos y a las 3 semanas eran los Juegos Nacionales. Sí. Para los Juegos Nacionales el compromiso era más grande porque Indervalle, la gobernación, había puesto todo para mi cirugía y para mi recuperación. Esa gente puso un platal para que yo me recuperara, cirugía, menos como 5 meses de hotel en Cali, hasta me transportaban al lugar, hasta me transportaban al centro de fisioterapia. Me terminaron contratando oficio. Entonces, con ellos la responsabilidad era fuerte. Bueno, y yo venía mal. Yo llegué a Juegos Panamericanos y yo estuve como 2 semanas sin hacer nada porque no podía. Brian fue a la concentración de Juegos Nacionales, que fue como 1 semana antes de los Juegos. Bueno, él ya me paró. O sea, yo 1 semana antes de los Juegos yo decía, yo no alcanzo a competir. No necesito por ahí 1 mes de descanso. Y Brian me paró y pudimos ir a los Juegos Nacionales, cumplirle con esas medallas de oro al Valle. Y salí también de los Juegos Nacionales, que a la semana tenía una Copa Mundo en Qatar. Y era clasificatoria a Juegos Olímpicos, y si en esa Copa Mundo hacía 3 kilos más
de los que hice en Juegos Nacionales me clasificaba olímpicos. Entonces yo me sentía bien. Nosotros viajábamos yo competí en Juegos Nacionales un viernes y viajaba al siguiente viernes a Qatar. Y yo llegué a Juegos Nacionales, competí el viernes, aquí en Cartago entrené el sábado, entrené el lunes, entrené el martes, y yo, estamos bien. Cuando el miércoles, toda esa carga de todas las competencias como que me cogió el cuerpo y todos los dolores que no tenía, las 2 rodillas, espalda, los 2 hombros, medio gripa con fiebre, todo encima. Al final terminé yendo a Qatar a cumplir con un requisito ahí de presentación y no competí. Y a partir de ahí, de todas esas competencias, apareció una lesión en el hombro. En el mismo hombro quedamos rehabilitados, pero esa lesión nos apareció por eso, porque era hacer ese pico del 90% en el campeonato mundial y ya esperar 2 meses para hacer otro pico de Juegos Nacionales, pero nos metieron Juegos Panamericanos en la mitad, hermano, y el hombro a mí no me dio, entonces yo tenía el último clasificatorio a Juegos Olímpicos en abril de 2024, una Copa Mundial en Tailandia. Parece, yo entrené 3 meses con ese hombro. En esos 3 meses me hicieron 2 bloqueos en ese hombro. Bloquearon esos nervios a ver si podía. No funcionaba. Nada. Me hizo una resonancia y no mostraba bien lo que tenía. Allá en la Copa Mundo me hicieron de todo para que yo compitiera, pero yo como tal, mi forma física estaba por ahí el 90%. Aún así competí y tuve aquí arriba de mi cabeza el peso que si lo sostenía en clasificado olímpico. Y el hombro no me dio. Entonces llego de allá y no haber clasificado a París fue muy diferente a no haber ido a Tokio, porque es diferente cuando estás como para ganar y no vas, a como cuando estás corriendo y no sabes qué va a pasar. Entonces yo siento que si hubiese clasificado a París, el trauma hubiese sido peor que el de Tokio, porque hubiese sido esa sensación de que sabes de lo que eres capaz, sabes de lo que puedes hacer, pero el cuerpo te lo impide. Hay una lesión que no te pueden arreglar en 1 mes, entrenar 2 meses y llegar al 100% a Juegos Olímpicos. Entonces, esa mentalidad que a mí me inculcó mi el profesor Jaime Manjarres desde que llegué allá, que si tú vas a un campeonato, si no vas a cumplir con algo que tienes que cumplir, tú no vas a ir allá a huevonear, a quedar de octavo para atrás. ¿Sí me hago entender? Aparte somos pesas cada 4 años va a los Juegos Olímpicos y trae medallas. Entonces uno ir con pesas. Un atleta que todo el mundo 4 años antes estaba hablando de por qué él no fue, él debió haber ido, porque este sí, porque este no, si él era opción de oro, ir a los 4 años y quedar de octavo, noveno. O sea, hubiese sido como maluquito. Entonces, llego de Tailandia a hacerme todos los estudios que tenía que hacerme en ese hombro y resulta que tenía una ruptura parcial del tendón conjunto del supraespinoso y SLAP 1. Entonces yo con un roce articular que no podía con él, que me llegaba el peso, digamos, en el snatch, que hace una rotación externa y se me dormía el brazo, sentía que me dolía también el dorsal ancho. Entonces yo no podía con ese hombro, no podía. Me mandaron 3 meses de trabajo solo con el fisioterapeuta. ¿Cuál era la diferencia? Que ya el fisioterapeuta no estaba contratado. Entonces ya me tocaba. Fisiosporlat estaba recién empezando. Entonces era no solamente ir a trabajar con Brian, ir a entrenar en Fisiosporlat, sino ir a apoyar a un amigo con su emprendimiento también. Entonces empezamos en Fisiosporlat, ya no era lo mismo que la recuperación de la rodilla, la hicimos en el box de CrossFit Elite aquí de Cartago, que nos prestaron el espacio y nos dejaron hacer la recuperación allá. Ya tienen las cosas, pero ya no tenían como con qué hacer todo lo que es el tema de sedativo. Y no nos sentíamos como en nuestro espacio, a gustos. También hacíamos mucho trabajo en gimnasios porque no teníamos dónde trabajar. Entonces ya con Fisiosporlat, con un lugar, con todo a la disposición de uno, entonces empezamos la recuperación allá.
Y sí, a los 3 meses me vio el ortopedista, me hizo todos los exámenes, le dije yo lo que sentía y me dio la alta médica. Gracias a Dios, a fin de año, con ese hombro así, fuimos al mundial y fuimos medallistas mundiales. Fui medallista mundial en el mundial de Manama, Bahrein, de 2024. Y fui medallista mundial mayores después de 5 años, sin ganar una medalla mundial mayores desde el 2019. Pasó todo lo que pasó desde el 2019 y en el 2024 vine a ganar una medalla mundial mayores. Todo gracias al trabajo pues de Physiosport, porque yo lo que fue 2020, 2021, yo era un atleta que no podía hacer un mesociclo de entrenamiento completo. Yo entrenaba 2 semanas y paraba una, porque me aparecía algún dolor. Y eran dolores por falta de movilidad, por debilidad en algunos músculos, porque los estabilizadores de X articulación estaban mal, necesitaba fortalecer. Y empecé a incluir esa cultura, esa disciplina del trabajo preventivo. Y pues madre, o sea, 2024 pude entrenar bien solo el segundo semestre, y con un semestre de entrenamiento donde tenía en ese semestre tuve máximo 3 paras y paras de 2-3 días por inflamacioncitas, dolorcitos que aparecían por ahí, pero cosas muy controlables, y a fin de año tuve ese resultado. Ahorita en 2025 mucho mor. Yo nunca había hecho más de un mesociclo completo de entrenamiento. Sí. Y en 2025, gracias a Physiosport Lab, fue gracias a Physiosport Lab, porque o sea, la lesión está ahí. O sea, yo en el hombro tengo esa ruptura parcial, pero no me voy a hacer una resonancia, pero yo asumo que ese tendón cicatrizó, que el tema para no tener la molestia en el labrum fue fortalecer, arreglar ahí un imbalance muscular que tenía en la zona posterior del hombro. Los hombros que él tiene ahorita no los tenía. Sí, esos hombros son por Physiosport Lab. Entonces, hice 4 mesociclos completos y seguidos sin parar. Llegué a una forma física y me sentía de una forma en la que no me había sentido, ponle tú, desde los 19 años. Pero todo gracias al trabajo de todos los días preventivo. Nosotros lo que hacemos es, lo que ustedes hacen conmigo es, de lunes, hacemos lunes, martes y miércoles preventivo, viernes preventivo, sábado preventivo, y hacemos jueves, hacemos sedativo, porque normalmente en las pesas el día más fuerte es el viernes. Entonces hacemos sedativo el jueves, viernes hacemos preventivo normal, y sábado a veces hacemos preventivo, a veces hacemos sedativo. O podcast. O podcast, como hoy. Exacto. Entonces, pues me ha servido muchísimo, y en este momento estoy pasando por, no diría que es una lesión, es un problema que tuve, pero no fue ni por carga de entrenamiento, ni por no hacer el trabajo de fisioterapia, sino porque simple y llanamente el cuerpo me rechazó material quirúrgico de la última cirugía que me habían hecho. Me rechazó algunos hilos de la sutura, y pues es algo con lo que yo no puedo lidiar. Es algo que ningún fisio me va a curar, porque es algo que no es de mi cuerpo y hay que sacarlo. Entonces tuve que hacerme esa intervención, me la hice ya hace 2 semanas y la recuperación va muy bien. Hoy hice mis primeras sentadillas profundas. Eso. Jonathan, de ese momento 2019, al año pasado que quedaste campeón mundial, cuando ya sabías que tenías el peso acá y habías quedado campeón mundial, ¿pensó algo en especial? ¿Que todo eso que pasó valió la pena? ¿Cuál fue esa sensación que tuviste en ese momento? Fue una competencia con muchas... O sea, fue como una montaña rusa de emociones. ¿Por qué? El récord mundial que yo hice, en el momento que lo hice, fue en arranque. O sea, levantar la pesa en un solo tiempo, snatch. En envión, todos los solos mundiales que gané fueron en arranque. El envión siempre cae segundo o tercero. La mayoría de problemas que yo he tenido de lesiones es de rodilla.
y la rodilla interfiere mucho para hacer el envión, porque levantas más peso, te cae la barra encima, luego tienes que hacer una semiflexión para empujar, luego recibir el peso arriba, entonces las rodillas sufren mucho. Y que yo haya ganado esa medalla en el envión, que la gané y luego tuve otro intento y lo fallé, pero que yo hubiese ganado esa medalla, y no fue mi mejor competencia. De 6 intentos hice solo 3 válidos, pero haber ganado esa medalla me dejó como con esa, o sea, me devolvió ese mensaje que me dio el ortopedista. No solamente te deja recuperar, sino que tienes la probabilidad, la posibilidad de a futuro mejorar tus marcas personales. Entonces, con más veras, empecé a creer en esa afirmación del ortopedista en el momento que ganó la medalla el año pasado en el Mundial. Parce, no, agradecerle por toda la historia. Me siento hasta orgulloso de escucharlo. Todas las competencias que este man ha competido después de los procesos de rehabilitación que ha pasado por nosotros. Es el único que me hace trasnochar viendo, bueno, él y Carol son los que me hacen trasnochar viendo competencias de peso, y cada peso que este man levanta creo que hago más fuerza yo que este man en la tarima. Porque, o sea, la relación es tan, o sea, ya está a otro nivel, es mucho más personal. Yo ya no lo veo como un paciente, como un usuario. Yo creo que por ahí pasó hace muchísimo rato. Y saber y escucharlo hablar de todo lo que hemos vivido, a mí particularmente me llena de emoción y de orgullo. Pero ya para ir terminando y dejando la emocionalidad de un lado, parce, ¿qué hay para el futuro? No, pues hermano, pues mucha gente me pregunta, ¿cómo estás viendo Los Ángeles? Faltan todavía 3 añitos y algo. ¿Cómo estás viendo Los Ángeles? ¿Cómo los ves? ¿Cómo te ves para allá? ¿Qué esto? ¿Qué lo otro? Entonces yo les digo, pues, para Tokio está en mi cabeza ir a ganar, y está de primero y en mi mejor forma física iba a ganar. Cosas que yo no pude controlar al final, me dejaron por fuera. Empecé París con una mentalidad parecida. Cada año tenía un problema diferente, no llegué. Entonces ahorita tengo el ejemplo de la más reciente medallista, Marileidy Sánchez, una atleta que fue medallista olímpica con 33 años. Nunca en su vida ha sido medallista mundial mayores. Todo el ciclo fue subcampeona y tercera en los campeonatos panamericanos. Tuvo la suerte o la fortuna, o cambió sus hábitos como atleta y empezó a trabajar diferente, y estuvo 6 meses, todo un semestre, sin problemas físicos, y llegó a Juegos Olímpicos en la mejor forma física de su vida, sin ella buscar ni siquiera ir a esos Juegos Olímpicos. Ella tenía el sueño de clasificar a los Olímpicos, pero sí se daba. Y al final terminó clasificaban las 10 mejores mujeres en cada categoría. Ella clasificó de 10ª. Okay. Era la 10ª, clasificó de 10ª, y a los 3 meses eran los Juegos Olímpicos. Nadie, ni Petro, ni la ministra, ni el presidente del Comité Olímpico, ni el profesor de la Selección Colombia la tenían en las cuentas. Y fue subcampeona olímpica. Una marca increíble, tocando al límite de tocar los récords panamericanos y mundiales. Entonces, el enfoque que yo tengo ahora en este ciclo olímpico es estar en una muy buena forma física en los momentos que haya que estar en una muy buena forma física. Es decir, empezando el primer evento clasificatorio, la idea es estar en una forma física que me dé la clasificación y tener yo 1 año y medio de estar tranquilo sin pensar en que tengo que clasificar, y hacer 1 año más tranquilo, sin afanes, sin apresurarme, sin ir a buscar la clasificación cada 3 meses a un evento diferente, y llegar bien a Juegos Olímpicos. ¿Qué tengo ahora? Que ya tengo la fórmula para poder estar durante un periodo de tiempo largo sin problemas físicos. Entonces ya me voy así, un poquito más tranquilo, está uno sin esa carga del gobierno, de la gente, de los medios, y llega uno desapercibido a ver qué pasa. El sueño está ahí, ser campeón olímpico, uno lo sabe. Ahora tengo unas dificultades de que no tengo categoría, tengo que subir como 10 kilos de peso corporal, adaptarme a ese nuevo peso corporal, desarrollar fuerza para ser competitivo en ese peso corporal, en esa nueva categoría, ir metiéndome de a poquito. Como te digo, la idea es clasificar
Se clasifican los 10 mejores del mundo y llegar bien a Juegos Olímpicos. No buscar entrar entre los 3 o 4 primeros del mundo en la clasificación y llegar a Juegos Olímpicos vuelto nada, sino clasificar y ya ver qué pasa en Olímpicos. Excelente, parce. Parce, para terminar, nosotros tenemos una sección de preguntas rápidas. Entonces, son 5 Respuestas cortas, ¿o qué? Eso, Rápido. así es, aunque Lo primero que le ocurre. nunca son rápidas. Sí. Parce, ejercicio favorito. Arranque. Comida infaltable en su dieta. Carne. ¿De qué? ¿Es pollo? Res. Ok. Parce, canción que no puede faltar en el entrenamiento y en los programas de rehabilitación de fisios por la... Creo que se llama Maldito Duende la canción. Y para fisios por la... Así es, las dos veo. Su mayor inspiración. Como deportista y persona, Orlando Duque. Ok, lesión que más te enseñó. La última. Tendón de cuádriceps. Parce, consejo para los deportistas que vienen atrás de usted. Hacer el trabajo preventivo. Consejo para nosotros. Volverse toderos. Que le hagan a todo. Más. Papi, nada, muchísimas gracias. Gracias por darnos este espacio. Gracias por todas las historias. Gracias por los triunfos, por los que nos ha dado, por los que vendrán. Gracias por la confianza. Y nada, bueno, usted sabe que esto es una puerta abierta para usted. Estamos disponibles para lo que usted necesite. Está para grandes cosas, siempre se lo he dicho. Usted es un ser que nació para ser grande. Y pues nada, bueno, con toda que, como dice mi papá, el camino es largo y culebrero, pero usted tiene todas las posibilidades para lograr lo que usted se proponga. Entonces, pues no sé si quiere decirle algo. Pues vea, yo creo que Jonathan inspira la frase que nosotros tenemos de más allá de los límites tradicionales. Con toda esa historia y esa garra que ha tenido, es una persona de verdad que admirar, que a pesar de todas las adversidades, las dificultades que dependan o no han dependido de él, sigue firme, con una mentalidad clara y más allá de los límites tradicionales, ¿sí o no? Papi, lo esperamos por acá con la medalla olímpica y un abrazo gigante, mi rey. Y nos vemos el lunes. Los lunes no se trabajan. Muy bien.